Hoy, Dosis de Derecho está de estreno. Y si querés saber qué son los derechos humanos, escuchanos, que te lo contamos junto con Augusto Garzolio y con la invitación especial del doctor Juan Antonio Travieso. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, humanas y humanos. Esto es una nueva parte de Dosis de Derecho, una dosis de derecho dedicada a derechos humanos. Como no podía ser de otra forma, es un espacio que vamos a compartir con mi colega, amigo, compañero de aventuras, Augusto Garzolio. ¿Cómo estás, Augusto? ¿Qué haces, Dani? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Un placer tener esta nueva sección en Dosis de Derecho. Un placer, nos hacía falta, ya habíamos tirado algunos avances de derechos humanos siempre, pero ahora vamos a tener un espacio específicamente dedicado a esto y nada más y nada menos para inaugurar este espacio vamos a tener el lujo de tener al doctor Juan Antonio Travieso, titular de Cátedra de Derechos Humanos y Derecho Internacional de la UBA, entre un montón de otras cosas que no vamos a mencionar, porque un poco nos las va a contar también a lo largo del capítulo. Doctor Travieso, ¿cómo le va? ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Augusto? ¿Qué tal, Daniel? Me siento muy honrado y muy contento de poder participar, sobre todo en esta inauguración. Es como si estuviéramos inaugurando un gran negocio, pero en este caso no es un negocio, sino que precisamente es un espacio en donde todos podemos compartir ideas, sentimientos, conmociones, etcétera. Así que estoy a disposición de las preguntas que me quieran hacer. Eh, Bombardeen nomás. Perfecto, vamos a dividirlo como una parte teórica. El fin de Dosis de Derecho es educativo y vamos a aprovechar que no todos los días tenemos posibilidad de charlar con un titular de cátedra. En este caso es nuestro titular de cátedra, además, vamos a tirarnos algún crédito también. El doctor Travieso es un poco artífice también de Dosis de Derecho, capaz hasta sin quererlo, pero bueno, siempre la fuerza y la apuesta a la juventud del doctor es un poco nuestro motor para hacer este tipo de cosas. Entonces, vamos a empezar por una parte, vamos a hablar primero, ya que abrimos esta sección de derechos humanos, vamos a hablar primero de qué son los derechos humanos y después vamos a aprovechar para hacer una entrevista al doctor de cosas que queremos saber de la facultad, de la educación y demás. Así que Bueno, empecemos por el muchas gracias. principio. No, gracias a usted, doctor. No, no, muchas gracias Eh, porque decir que bueno, que es un lujo, yo ya me siento adentro del lujo. Es como si estuviéramos adentro de un transatlántico. Así que realmente en este transatlántico, que es precisamente el concepto de derecho, en estos transatlánticos es muy complejo definir un transatlántico. O sea, definir los derechos humanos. A mí, en general, no me gustan mucho las definiciones. Les aseguro que yo cuando empecé a dar clase me encantaban las definiciones. Además, como yo soy maestro, maestro de escuela también, siempre nosotros teníamos el sentido de definir. Pero de alguna manera, la definición es una exclusión. O sea, actúa como un corsé. En la medida en que yo defina de una manera los derechos humanos, y bueno, si yo los defino de una manera, pueden servir para un servicio, un sistema liberal. Si lo defino de otra manera, pueden ser para justificar directamente un sistema marxista, socialista, etcétera. O sea que, de acuerdo al concepto. Pero lo importante es de qué manera la sociedad va entendiendo algunos aspectos. ¿Por qué? Porque en realidad la, la gran suerte, porque realmente dentro de las distintas situaciones complejas que tiene la sociedad, tenemos una gran suerte. ¿Y saben cuál es la suerte? Que es una desgracia a veces. Es que la soberanía está devaluada. Entonces, al estar devaluada, ¿qué quiere decir? Que podemos actuar fuera de las soberanías con un sistema internacional, en este caso el sistema internacional de los derechos humanos. ¿Para qué? Para proteger a la gente. No es para ninguna cuestión marciana ni ninguna cuestión extraterrestre. Salimos del sistema de la soberanía precisamente para entrar en este mecanismo diferente. ¿Y por qué? Porque nosotros nos encontramos en esta sociedad, voy a ir a la sociedad, no a la definición, estoy eludiendo las definiciones, en que estamos ante una enorme incertidumbre. Estamos con incertidumbre, no tenemos certeza de nada, no solamente por la pandemia,
sino por otras cosas que después vamos a charlar. Y por otro lado estamos perplejos. Entonces, claro, tenemos, lo decía Bauman, que era un gran filósofo, que se acaba de morir hace poquito tiempo. Bauman hablaba de la certera incierta con la protección desprotegida. O sea, estamos desprotegidos. ¿Y cuál es la protección que nosotros necesitamos? Y la protección del derecho. Porque el derecho es precisamente eso. Es un sistema a través del cual nosotros nos encontramos con una protección. Ahora, es muy complejo poder entrar en estos mecanismos, sobre todo en esta sociedad actual. ¿Por qué? Porque tenemos la sensación de que estamos reseteando la sociedad. O sea, ustedes que son más jóvenes, tienen la posibilidad de poder vivir el reseteo. Nosotros, los que tenemos determinada edad, somos en cierta manera, los artífices del reseteo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y manejarnos dentro de esta situación, que es muy interesante, de la sociedad, y que tiene que ver con los derechos humanos, que es la destrucción creativa. Estamos destruyendo trabajos. Fíjense ustedes, en los datos argentinos hemos perdido más de 3,5 millones de trabajos formales. Ahora, ¿eso qué quiere decir? ¿Que nunca los vamos a recuperar? No, los vamos a recuperar de otra manera. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con la creatividad. Eso es lo que yo le pediría, tanto al oficialismo como a la oposición, que empecemos a crear, a establecer ideas que nos permitan a nosotros incluir a este tipo de personas y transformar la destrucción creativa en un proceso de creación enorme. ¿Y por qué? Los derechos humanos también empiezan a operar fuera de los esquemas binarios. ¿Qué quiero decir con esquemas binarios? Los esquemas binarios son los esquemas antiguos de derecha y de izquierda. Es algo absurdo empezar a pensar en derecha e izquierda. Lo que tenemos que pensar es cómo protegemos a la gente. O sea, cómo protegemos al pueblo. Cómo hacemos que el derecho sea una herramienta eficaz. O sea, lo que necesitamos es que nos hallamos ante un sistema que sea un ecosistema colaborativo, que todos podamos colaborar dentro de un objetivo en donde la clave sea no discutir si es liberal o si no es liberal o es neoliberal, sino directamente cómo transformamos al derecho en una especie de polea de transmisión para conseguir grandes objetivos para la sociedad. Si vamos a una actividad puramente académica o educativa básica, buscamos definiciones, y esa definición, si tratamos de definir derechos humanos, hablamos de prerrogativas inherentes a los individuos. Y los individuos hemos tenido distintos derechos a lo largo de distintos momentos de la historia, pero justamente los derechos humanos nacen en un momento particular de la historia, que es después de la Segunda Guerra Mundial, justamente otro momento en el que la sociedad toda necesitó un reseteo, como decía usted, doctor. Un reseteo necesario frente a las atrocidades vividas justamente durante la guerra, que están identificadas fundamentalmente con el régimen nazi, aunque también podríamos hablar, porque no sería justo no hacerlo, de otros hechos aberrantes que quedaron impunes, como las bombas atómicas o como la persecución política en la Unión Soviética, ¿no? Que por cuestiones políticas imperantes en el momento quedaron por lo menos fuera del debate jurídico o de la necesidad de juzgamiento. Entonces, ¿a qué apunto con todo esto? A una pregunta de ¿cuál viene siendo justamente la diferencia entre los derechos que teníamos los individuos antes de la Segunda Guerra Mundial y los derechos que tenemos los individuos después de la Segunda Guerra Mundial, justamente en relación con la soberanía y todo lo que usted venía contando, y por qué el concepto de derechos humanos es tan importante para marcar ese quiebre, ¿no? Bueno, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial, incluso un poquito antes, porque también si uno empieza a retroceder, siempre la lucha por el derecho es la lucha por la vida. O sea, prácticamente nosotros no podemos marcar un punto de inflexión que a partir de la Segunda Guerra Mundial, porque a partir de la Segunda Guerra Mundial se produjeron más de 200 conflictos, igualmente cruentos como todos los conflictos del mundo, igualmente injustos, igualmente violatorios de los derechos humanos. O sea, todos fueron de una forma o de otra, han sido así. Así que yo
cuando analizo los derechos humanos también tengo que pensar no solamente en los excesos de distintas dictaduras, sino también en la noche de los hugonotes, en el año 1400, en las situaciones que se vivía durante la peste negra en el 1348, esos 4 años en donde desapareció prácticamente un tercio de toda la población del mundo. Entonces, claro, lo que ha influido para que se produzca este reseteo es que el sistema de derechos, en la forma clásico como nosotros lo entendíamos, o por lo menos de la forma como yo estoy empezando a pensar, porque yo mismo me estoy haciendo un reseteo intelectual, porque yo me doy cuenta que muchas veces todo el concepto dogmático se transforma en una especie de enorme encierro. ¿Por qué? Y porque la sociedad es distinta. Nosotros tenemos que empezar a trabajar con cambios. Entonces, les estuve conversando o estuve charlando sobre el tema de los transatlánticos. Un transatlántico es una nave extraordinaria. Debe ser lindísimo. Yo nunca estuve en un transatlántico. Pero fíjense ustedes, en este momento de pandemia, si estamos en un transatlántico, no hay mejor lugar para infectarse y contagiarse que un transatlántico. Y lo mismo, las ideas y conceptos. No hay cosa peor que meterse en las ideas como adentro de un transatlántico. ¿Ustedes se fijaron lo complejo que es salir de un transatlántico? Lo mejor que tiene el derecho, y sobre todo los derechos humanos, es la diversidad. La diversidad y la inclusión. Podemos ser diversos en distintos esquemas y podemos incluir cada vez a otros elementos. Ahora, por ejemplo, no solamente yo te voy a hacer un pequeño cambio, Daniel, o una pequeña observación. Estamos empezando a hablar no solamente de los derechos de los individuos, sino también estamos hablando de los derechos de personas que no son individuos. O sea, las personas, nuestros queridos animales, que no son animales, porque acabo de ver un cartelito recién cuando venía para acá, que decía, pórtese bien, sea animal. Los animales se portan mejor, las personas no humanas muchas veces son mejores que nosotros. Entonces, no solamente son los derechos, y hay una gran corriente, sino que estamos hablando de derechos de las personas no humanas, e incluso ahora algunos, entre ellos yo, que tengo cierta tendencia hacia la disfunción, también hay que pensar en los derechos de los robots. O sea, las personas no humanas y los robots. Los robots también están queriendo tener su espacio. Es decir, los derechos exigen otros espacios y entonces ahí las ideas, no tenemos que encerrarnos en las ideas dogmáticas como en un transatlántico, sino permitir tener ideas tipo botecitos que podamos saltar de una a otra. Sí, Daniel. Sí, este es un tema justamente la cuestión de los robots y la inteligencia artificial, un tema que hemos abordado recientemente también en Dosis de Derecho. Hemos tenido capítulos destinados a eso y a los problemas que empiezan a generarse jurídicamente en torno a la posibilidad de Claro, que haya claro. personalidades no humanas en nuestro alrededor interactuando con nosotros, ¿no? Eh, Em, y Recién me entré, gustaría. mira, recién entré en un sitio y me dice una personita, ¿no? Me dice, yo soy Gaby, soy un bot, así que pregúntame lo que quieras. Así que yo le iba a preguntar, le iba a preguntar un montón de cosas, pero después me puse un poco colorado y no le hice las preguntas que pensaba hacer. ¿Por qué? Em, Porque entonces lo que sucede, lo que yo veo es que los derechos humanos están influidos por cuatro grandes aspectos. En primer lugar, la tecnología, que es lo que vos hablaste y lo que ustedes habían hablado, porque nosotros no podemos escindir el derecho de la tecnología hoy en día. ¿Y por qué? Porque todo el mundo está con un teléfono en la mano. El teléfono se transforma no solamente en una adicción, sino que además se transforma en una necesidad. Muchas veces es una adicción, porque hay que definir enormemente lo que puede ser la felicidad de lo que puede ser un placer. Puede ser un placer estar con un teléfono, pero no es la felicidad. La felicidad es otro concepto. Pero entonces, como les decía yo, primer aspecto, la tecnología. La tecnología influye sobre el derecho. No podemos hablar de un derecho estático como el del Código Civil, que nosotros estábamos muy contentos, en mi generación estábamos muy contentos porque el Código de Vélez
tenía en 1871, se había aprobado, Vélez Sarsfield estaría ahí todo muerto de frío en una mesita, y duró un montón de años. Y yo diría que eso no es bueno. Lo bueno es que el derecho sea flexible, que sea dinámico, o sea, que la tecnología lo vaya cambiando. Adelante, Augusto. Sí, y tomando un poquito lo que dice usted, doctor, el otro día grabamos un capítulo sobre subrogación de vientre. Y precisamente esto es lo que dice usted, ¿no? Como que el derecho y la tecnología, así como dicen de los salarios y la inflación, como que la tecnología va por ascensor y el derecho va por escalera, ¿no? Como que siempre queda un poquito un paso atrás. Y lo que dice usted, ¿no? La importancia de adecuar el derecho a las nuevas tecnologías, ¿no? No solamente el tema de la tecnología, sino después viene otro gran tema que tiene que ver con nosotros, que es la globalización. O sea, el sistema global hace que ya no estemos pensando solamente en la Argentina. No estamos hablando de una epidemia, estamos hablando de una pandemia. Y muchas veces cada estado actúa de manera egoísta, pero cada estado sabe perfectamente que el vehículo de contagio es el vehículo de sus propios ciudadanos que van de un lugar para otro. Y además, el otro aspecto que tenemos que tener en cuenta y que hace a nuestra existencia es el cambio climático. Entre paréntesis, en que en pocos días vamos a tener un seminario sobre cuestiones ambientales en la Facultad de Derecho por vía Zoom, así que el día, creo que es el día 26, creo que es el 26 por vía Zoom. Entonces, claro, el cambio climático es otro elemento que influye muchísimo. Y, por supuesto, dentro de eso también, mientras vemos el mapa, vemos la vemos la Tierra toda de color rojo. ¿Por qué? Por los incendios. Tenemos una degradación ambiental. O sea que si hablamos de derechos humanos, tenemos que hablar de estos cuatro factores: la tecnología, la globalización, el cambio climático y la degradación ambiental. O sea, esto es lo que va a marcar, desde mi punto de vista, este proceso de reseteo, de reseteo que vamos a estar viviendo y que en cierta manera nos va ubicando dentro de esta sensación de tsunami que tenemos en la sociedad. Adelante, Daniel. Sí, acá para variar, yo no me puedo quedar tranquilo y tengo que generar una polémica con Augusto, con esta cuestión de que es cierto, muchas veces vemos que la tecnología avanza a un paso muy, muy rápido, a pasos agigantados. En cambio, el derecho va como un poco más despacio y parece siempre llegar tarde. Yo soy un poco más optimista como eso porque creo que hay ciertos paraguas que tenemos previstos estratégicamente en nuestra legislación y en nuestra estructura jurídica que nos permiten abordar siempre la tecnología desde una perspectiva particular. Y yo creo que esos dos paraguas que tenemos para cubrirnos de ese avance gigantesco de la tecnología son, por un lado, el artículo 19 de la Constitución Nacional y todo lo que implica la protección de la privacidad, la intimidad y el principio de reserva, y por otro lado también, y acá apunto con esto particularmente, el sistema de derechos humanos, ¿no? Porque la tecnología en definitiva está hecha para nosotros, y un poco una unión que hay entre todos los temas, y que es inevitable decirlo si vamos a hablar de derechos humanos, que es algo que hasta ahora todavía no hemos mencionado, es el Estado, ¿no? Porque justamente la posibilidad esa de trascender las fronteras para defender nuestros derechos es lo que nos brindan los derechos humanos como herramienta para protegernos. Entonces, y acá va la pregunta, doctor, ¿cómo cree usted que la existencia del sistema de derechos humanos y también algunos derechos que tenemos estratégicamente diseñados le aportan o no al Estado la posibilidad de equipararse de algún modo al avance de la tecnología? ¿Cree que el Estado tiene herramientas para enfrentar estos cambios o este reseteo? ¿O que el Estado efectivamente viene por escalera mientras la tecnología va por ascensor y nosotros quedamos como perdidos un poco en el limbo que se genera en esa diferencia de espacio y tiempo, ¿no? Yo creo que el Estado no tiene herramientas. El Estado, si hay alguien que precisamente es una persona, digamos, muy discapacitada, es el Estado. No solamente el Estado argentino, porque uno puede decir, bueno, el Estado argentino tiene determinadas características, sino el Estado mundial tiene esas características. Si ustedes recorren las noticias de los principales noticieros, se van a dar cuenta de que hay una incapacidad absoluta como para poder manejar. ¿Por qué? Porque se sigue sosteniendo el código binario.
el de derechas e izquierdas. Y el código binario de derechas e izquierdas realmente no sirve para nada. Estoy recordando que en su momento, cuando Henry Ford inventó, en realidad no inventó nada, sino que lo que inventó es la forma de producir en serie el automóvil y hacerlo popular. O sea, le dio acceso, como si fuera un derecho humano que para todos, el automóvil para todos. Pero la gente no quería automóviles. Lo que quería era caballos más rápidos. O sea, no le interesaban los automóviles. Eh, Yendo a tu razonamiento Ujú. respecto a que en determinados casos que la tecnología no es suficiente. Pero lo que sucede es que nosotros lo que tenemos que buscar es que en virtud de los algoritmos, del Big Data y la inteligencia artificial, ya el tema es que no vamos a dividir entre ricos y pobres como tiene el esquema clásico de la derecha e izquierda, sino que vamos a dividir entre aquellos que tengan acceso o no a la tecnología. Nosotros somos los ricos en este banquete de la vida. ¿Por qué? Porque hemos tenido acceso a la educación, porque tenemos acceso a estos aparatos, pero el resto de la gente, si no tiene acceso a la tecnología, no va a poder tener acceso a nada. Fuera del Estado, el Estado, digamos, va a ser un elemento que muchas veces encorseta, actúa como un corsé, como ustedes lo dijeron, está como un salvedad de plomo, con zapatos de plomo va subiendo por una escalera medieval. En cambio, el derecho, el derecho también se encuentra, pero la tecnología va en un ascensor súper marciano, esos ascensores a toda velocidad, ascensor japonés. Eso es lo que veo. Sí, Daniel, me Sí, quería hacer una pregunta. y una para los dos va la pregunta. A ver, vamos a generar más polémica, más preguntas. Frente a esta ineficiencia, si se quiere, lentitud, deficiencia del Estado, ¿creen que el sistema de derechos humanos está a la altura para poder suplantar esas deficiencias y darnos herramientas, en definitiva, para no quedar indefensos frente a esta situación en la que el Estado no puede, no quiere, no hace en definitiva lo que debiera hacer para protegernos para protegernos a nosotros y para defendernos frente a las vulneraciones que sufrimos en este sistema? Usted habló de la pérdida de empleo, de los avances de la tecnología, de la pérdida de privacidad, de la dependencia, la adicción un poco. ¿Cree que los sistemas de derechos humanos nos pueden proteger de eso? Yo creo que los sistemas de protección supranacional de derechos humanos tienen deficiencias como todos los sistemas. Creo que como todo sistema es perfectible, no alcanza con eso, pero esa es como la parte negativa y la parte positiva es, creo que sin ellos estaríamos mucho peor. Creo que suman, ¿sí? Creo que no es suficiente, pero suman. Así que esa es como mi reflexión, no sé, Doc, usted. No, totalmente de acuerdo, yo estoy totalmente de acuerdo. Yo soy una de las personas que he trabajado desde hace muchísimos años en el tema de los derechos humanos y soy uno de los iniciadores de este trabajo dentro de la Argentina, en donde nosotros hemos sufrido un- una situación muy compleja en cuanto a los derechos humanos. Pero sí debemos reconocer que lo que sucedió en los 70s, el drama que hemos vivido en los 70s es muy diferente del drama que estamos viviendo en el siglo XXI, en la primera veintena, en la primera quinta parte del siglo XXI. ¿Y por qué? Y porque realmente que nos encontramos con una sociedad que nadie cita más a Newton, sino que van a citar a Steve Jobs. Si uno le pregunta quién conoce más, y no lo conocen a Newton. A Steve Jobs sí, y a Bill Gates también. Es una sociedad que se acerca a una moral este, porque vamos a hablar de algo también importante, no solamente de los derechos, sino valores y principios que requiere la sociedad y las personas para poder funcionar. Y dentro de estos valores y principios está en hacer que esta sociedad, que digamos, no sea una sociedad que mire la física de Einstein, sino que mira muchas veces la moral de Frankenstein. Y eso es muy delicado, porque una sociedad que está con una moral de Frankenstein, con este sistema de multiplicación, porque fíjense ustedes, los humanos, nosotros, fíjense, necesitamos 6.000 años para duplicar los conocimientos. Y claro, la velocidad de duplicación de esos conocimientos se fue incrementando. Desde el 90 hasta el 2003 se duplicó 3 veces. Y en los primeros 170 días de este año se va a duplicar de nuevo el conocimiento. Toda la información que está en el diario La Nación
o en el diario Clarín es toda la información que existía durante un año en la Edad Media. O sea que fíjense lo que ha cambiado todo. Entonces, claro, si el derecho todavía lo estamos manejando con estos conceptos, tenemos que tener otros conceptos, mucho más dinámicos, mucho más, mucho más que sirvan más a la gente, que acerquemos más a la gente, que tengamos más como sistemas pro bono, sistemas que acerquen a las personas a la justicia, sistemas que, digamos, que nosotros podemos pensar. Incluso me deja a mí perplejo pensar que cada 23 minutos en el mundo se producen tantos conocimientos como los que existen en toda la biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. O sea que entonces, en este mecanismo de conocimiento, tenemos que estar atentos que va a servir el derecho tal cual lo tenemos pensado. Yo creo que va a haber que pensar otras. El derecho, perfecto, estamos todos de acuerdo, pero el derecho es suficiente como para poder, de alguna manera, disminuir la enorme cantidad de femicidios que se están produciendo en la República Argentina. ¿Qué falta? Y falta otro elemento, que es la educación. O sea, si nosotros no educamos a la gente, por más derechos humanos que tengamos y por más sistemas que tengamos, va a ser imposible. O sea, tenemos que educar. ¿Y en qué? ¿Y en qué hay que educar? Y no hay que educar tampoco en que conozcan los caracteres de la Revolución Francesa o de la Revolución Rusa. No, no, valores y principios, cosas muy simples, cosas de familia, las mismas cosas que nos han enseñado y valorado nuestros padres, nuestros abuelos, cuando de golpe nos retaban por algo que habíamos hecho mal y tenían razón. Voy a darme un pequeño gusto, si me dejan. Obvio. Me voy a poner cholulo, y ya que habló Sí, de cómo se empezó a trabajar con los derechos humanos en Argentina y de educación, me gustaría hacer una pregunta más personal que académica sí. para ir cerrando este capítulo, que va a ser a modo de entrevista. Me gustaría saber cómo el doctor Juan Antonio Travieso llegó a los derechos humanos y cómo fue el proceso también para que los derechos humanos como materia, como curso académico, llegaron a la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Bien. Yo fui un profesor movedizo, siempre lo fui. Y una de las características interesantes que se fue produciendo en la sociedad argentina fue este tipo de transformaciones. Entonces, en los años 90, o sea, hace bastantes años, ¿no? En los años 90 se empezó a movilizar todo esto. Y ahí yo escribí un artículo, un libro que realmente yo sería bueno destruirlo en algún momento, que yo no le tengo simpatía, pero sirvió mucho el libro porque impulsó, fue como una punta de lanza, que se llamó Derechos Humanos y Derecho Internacional. Ese libro que yo considero que no tiene mucho valor, hasta tuvo un premio por UNESCO, pero realmente no sé por qué lo premiaron, porque realmente el libro que a mí me gusta más es el libro de historia de los derechos humanos, en donde ahí yo soy más auténtico y que precisamente, hablando de tecnología, ese libro, que es un libro que tiene múltiples ediciones y que ahora está recontra agotado y que yo estoy luchando, estoy viendo a ver cómo hacer para que la editorial me libere los derechos para poderlo tener online. Pues ese libro me interesaría que esté online. Debería existir una norma que haga que en algún momento, cuando dejó de publicarse o cuando esté agotado el libro, que pueda estar online el libro. Les cuento, entonces, yo escribí el libro en los 90. El libro fue muy exitoso, pero el libro desde mi punto de vista no es bueno. Y no me gusta el libro, o sea, es muy alambicado. Uno cuando escribe el primer libro, uno se pone en una situación en donde quiere dar cátedra, y uno no está en condiciones de dar cátedra. Entonces tiene que tener mucha modestia. Me acuerdo que yo tenía un viejo profesor que, que se llamaba Clavel Borrás, que era una persona que era una eminencia en materia de derecho privado. Y entonces él, que era amigo mío, me decía, ¿y por qué no me lee? A ver, léame algunos capítulos. Y yo le fui leyendo los capítulos. Y le leía todas esas cosas con teorías de Foucault, o sea, toda una estructura muy, muy compleja.
Y él me decía, cuando terminaba, con una paciencia infinita, cuando terminaba de leer el capítulo, me decía, discúlpeme, doctor, ¿qué quiso decir usted con esto? Entonces, entonces yo le decía, yo quise decir esto. Entonces me dice, ¿y por qué no lo dijo de esa manera simple? Tenía razón, tenía razón. La cosa es que, qué lástima que no le hice caso, porque realmente ya era una cosa espantosa, porque yo, después de las reuniones con el doctor Clavel Borrás, me iba de su casa, pobre, se murió hace un tiempillo, y me iba de su casa con una depresión terrible, y finalmente con esa soberbia que tienen los autores, lo publiqué, y por eso estoy arrepentido. Pero eh, estoy arrepentido absolutamente de cosas, porque si yo le hubiera hecho caso, hubiera hecho un libro más simple, como el libro de la historia de los derechos humanos, que es una historia contada como si fuera en un café, una historia de barra de café en donde realmente tiene más utilidad. Y después de eso, bueno, después de eso yo hice, durante la época de la dictadura, eh, daba cursos sobre derechos humanos en la Facultad de Derecho. Yo realmente con una ingenuidad, yo digo, no sé si es ingenuidad o O no digo suerte, valentía, por ahí. no, o suerte, porque no era valentía, ¿eh? No, era, era un efector. Después cuando empezó el renacimiento de la democracia, cuando nació la democracia, a partir del 83, yo estuve trabajando precisamente en la parte jurídica del juicio a las juntas, en donde ahí empezamos a ver en blanco y negro toda esta situación. Me acuerdo perfectamente que era como un extremo. Por un lado, había mucha gente que tiraba piedras, que querían que nosotros este, utilizáramos los remedios totalmente antijurídicos de matar, colgar a la gente o, digamos, o exterminarlos. Y por otro lado, un grupo de personas que queríamos aplicar las herramientas del Estado de Derecho. Y entonces, a partir de ahí, empezamos a trabajar en la facultad y en la facultad se estableció la materia. Y una vez que se estableció la materia, entonces yo me presenté al concurso, porque yo siempre creía y creo en los concursos académicos. Y en el concurso de derechos humanos, miren con quién concursé, con quién, no digo competía porque me parece una injusticia. Los que estábamos en ese concurso y los que ganamos, básicamente, fueron Germán Vidal Campos, una persona brillante, como persona, como hombre, como jurista, como todo. Que incluso tiene una frase muy buena porque me acuerdo, bueno, pero eso después lo voy a decir. Estaba Nino y yo, y los tres sacamos 10. Ahora, claro, yo no era tan conocido como ellos, sobre todo Nino. Nino es algo, ustedes no se imaginan en Estados Unidos lo que es Nino. Y lo que era Germán. Yo cuando después que terminó el concurso le dije a Germán, vos sabés una cosa, que esto es una injusticia, yo voy a impugnar este concurso porque realmente no es justo que yo tenga la misma nota que vos. Bueno, decía que una frase que quería recordar de Germán. Sí, la quiero recordar porque me acuerdo perfectamente que con Germán, porque a estos grandes luminarios hay que llamarlos por el nombre, que es más importante que por el apellido. Y con Germán, Sí, yo me atreví a decirle de Germán como si lo hubiese conocido de toda la vida. No, no he tenido el gusto, no, pero porque su eso es lo manual de Derecho importante. Constitucional me parece uno de los más lindos de leer. Eh, Es una obra maestra, además es un libro muy bien escrito y muy ameno y muy al estilo de lo que era Germán. Y me acuerdo que, bueno, tuvimos que hacer una gira por el asunto de la Convención de los Derechos del Niño, porque la Convención de los Derechos del Niño, en su momento teníamos que convencer a los jueces de la aplicación de la Convención de los Derechos del Niño. Los jueces decían, no, esto es derecho internacional, para nosotros derecho internacional es ajeno, bueno, teníamos que hacer. Y entonces hicimos una gira que incluso en muchas oportunidades solventando nosotros los propios viajes y todo eso. Y entonces, claro, hablamos muchísimo. Entonces, en un momento teníamos un diálogo muy convergente. Y entonces me dice, digo, pero qué interesante, porque yo me acordaba de esa frase de Kant, del constitucionalismo cosmopolita, que realmente el constitucionalismo cosmopolita sería la adaptación de los derechos humanos, porque yo no dije, bueno, ¿cuál serían los derechos humanos?
los derechos humanos sería el constitucionalismo cosmopolita. Entonces teníamos como una liazón, como una unión entre lo que hablábamos. Y yo digo, ¿cómo puede ser posible, Germán, que sea eso? Porque vos no sabés de derecho internacional público. Me dice, ¿sabés una cosa? Que después de estar tanto tiempo con vos, yo me hice internacionalista. Entonces yo le dije, vos sabés que después de estar tanto tiempo con vos, me hice constitucionalista. O sea, cada uno de nosotros fuimos cambiando nuestros bonetes y nos intercambiamos los bonetes y eso es lo bueno hacia dónde fuimos. Y unos pocos años después, el derecho internacional terminó metido dentro de la Constitución en el 75 y 22, así que Claro, una claro. gira visionaria tuvieron ahí. Sí, 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 fue eso. Digamos, no tenía la misma relación con Nino, que Nino era un personaje interesantísimo, sobre todo Nino ha tenido una enorme influencia en la formación de los jóvenes. Los libros de Nino son esclarecedores. Yo cuando tengo algunas dudas o algún tema de dudas así intelectuales, voy a los libros de Nino y también voy, por supuesto, a los libros de Germán, que es uno de los grandes juristas. Qué lástima que no tengamos, eh, digamos, los lugares claves de la facultad deberían tener los nombres de estas personas tan importantes para la sociedad, aunque sea tener un aula con una chapita, ¿no? Porque siempre sería bueno, cuando uno va por los pasillos anónimos, uno dice, qué lástima que no hay una relación de esos profesores que han dejado su vida y que han luchado para que nosotros y para que distintas generaciones fueran aprendiendo y fueran eh, entrando en el mundo del derecho. El mundo del derecho es algo como el mundo del ballet, o sea que hay que empezar a aprender no solamente la cuestión del arte, la coreografía, sino también la interpretación, que es algo que es la clave como para poder entender el derecho. No sé si fui claro. Clarísimo. Y le voy a hacer la última, por lo menos de mi parte, y así ya no lo molestamos más. No, no, Que bueno. me parece que siendo la inauguración del espacio de derechos humanos, usted contó que estuvo un poco en la conformación de lo que terminó siendo el juicio de las juntas, ¿no? Entonces me gustaría, Sí, si nos sí, puede contar brevemente cómo fue ese proceso de gestación de ese sí, juicio que fue un ícono para el mundo, ¿no? No solamente para la Argentina, porque bueno, fue la primera vez claro. que un Estado con reglas preexistentes, con el derecho vigente, sin crear tribunales especiales, disponía un juicio para poner frente a los jueces y frente al pueblo a quienes habían cometido crímenes masivos contra los derechos humanos, ¿no? En contra de todos los argentinos y las argentinas. Entonces, me gustaría que nos cuente un poco cómo se gestó ese proceso y para llegar a tener ese juicio. El vehículo para poder hacer eso fue la reforma del Código de Justicia Militar. Entonces, a través de la reforma del Código de Justicia Militar se introdujo precisamente el sistema de juzgamiento de los señores militares. Y realmente en eso, digamos, yo era asesor dentro del el Congreso Nacional, era asesor del presidente de la comisión, de una de las comisiones claves que era el doctor Juan Manuel Casella, con el cual tengo un recuerdo muy afectuoso. Y, digamos, eh, formamos un conjunto muy, muy sólido. E incluso cuando estábamos en el debate sobre cómo hacer, siempre estábamos en la duda de no violar o de no transgredir el Estado de Derecho, que las personas que iban a ser juzgados tuvieran las garantías, las debidas garantías. Y en su momento me acuerdo que me decía, pues siempre nos tratamos de usted con el doctor Casella. El doctor Casella me dice que era muy buena persona, es una muy buena persona. Y el doctor Casella me dice en un momento determinado, ¿a usted le parece que esto es así? Yo dije, sí, sí, a mí me parece que esto es así, y le di mis argumentos. Pero ¿sabe una cosa? Vamos a ir a conversar con Germán, volvemos a Germán. Entonces fuimos a la casa ambos, y cuando ahí Germán explicó con ese lenguaje coloquial, y cuando salimos me dice Casella, ¿sabe, doctor? Estoy convencido, ahora vamos bien. Eso me resultó, o sea, fue muy bien, o sea, no por el elemento de autoridad, sino por la argumentación que había empleado, eh, Germán. Así que hay un antecedente en la base jurídica de la reforma del Código de Justicia Militar.
que por supuesto fue en su momento bastante criticado, sobre todo por los sectores extremos, porque el problema de la Argentina es que siempre se mueve entre los sectores extremos. Y no hay que estar, yo ya le dije, ni de derecha ni de izquierda, hay que estar en un sistema constitucionalista cosmopolita, ¿no? Como decía Kant. ¿Alguna otra preguntita, muchachos? No, yo le voy a dejar un espacio para hacer una reflexión. Primero voy a hacer una yo, y como para cerrar muy cortita, y después le voy a dejar para que usted cierre este episodio, esta inauguración del espacio de derechos humanos de Dosis de Derecho, para como usted prefiera. En esta charla se me ocurría algo que últimamente estoy citando mucho, que es, pienso primero en cómo Foucault veía el derecho, que lo veía más como un sistema de opresión, ¿no? De las clases dominantes sobre las clases dominadas. Y por el otro lado pienso en Ferraioli, que decía que el derecho es la garantía de los débiles frente al poderoso, ¿no? Y cómo se da esta tensión entre dos formas de ver el derecho, que también es una tensión que se refleja en la sociedad, es una tensión que se refleja en las normas, es una tensión que se refleja en los conflictos que hay en torno al derecho. Entonces yo siempre creo que los derechos humanos vienen un poco a ponerse del lado de Ferraioli, y sin dejar de reconocer que muchas veces el derecho es usado como una herramienta de opresión. En definitiva, nos termina dando también ese ámbito de refugio para defendernos de esa opresión y para darnos una garantía frente a los poderosos, una especie de defensa frente a aquello a lo que nos es difícil defendernos, ¿no? Esa es mi reflexión, y un poco lo que me sale de todo esto hablando de derechos humanos, pero como le dije, vamos a agradecer a Augusto también por estar en este espacio que vamos a compartir, y dejarle el final del programa a usted, doctor Travieso, para que deje el mensaje que quiera dejar en este podcast. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, pero lo que hemos conversado, dialogado, que eso ha sido lo más rico de esta reunión entre amigos, ha sido de que me encuentro con la idea de que podemos diseñar, ¿no?, un nuevo paradigma. En realidad ese paradigma es desarrollar una nueva noción de modernidad. La noción de modernidad que tiene mucho que ver con los derechos humanos. En realidad esa noción de modernidad implica una inmersión, sumergirnos en la prevención de desastres nucleares, ecológicos, con sistemas de comunicación masivos. Estamos buscando nuevas formas de curar, nuevas formas de contagiar enfermedades, nuevas formas de encarar soluciones y extender derechos y libertades. Stuart Mill, que era un pensador brillante, dijo: necesitamos formar un nuevo paradigma que consiste en la libertad de comprometerse en experimentos de vida. O sea, el asunto no es encontrar la vacuna, sino encontrar la solución para todos nuestros problemas. Mi abrazo a todos los estudiantes, a todos los jóvenes, mi acompañamiento, como siempre, no solamente de mi cátedra, sino que en lo personal, mi acompañamiento hacia todos los amigos, a todos los jóvenes que están luchando con herramientas dispares, pero que siempre están luchando en pos del bienestar de la sociedad en general. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias, doctor, y hasta la próxima dosis de derecho, en este caso, de derechos humanos. Si te gustó este episodio, no te olvides que hay muchos más en la plataforma de audio que elijas. Estamos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en todos lados. Así que no te olvides de ir y buscar lo que necesites. También recordá que nos puedes encontrar en redes sociales, la que uses como Dosis de Derecho, y ahí no te vas a perder nada. Por último, no te olvides, porque es muy importante, no frenar estas ganas de compartir estos episodios con tus amigos y colegas y rankearnos en la aplicación que uses.